Prepárense todos, porque el terremoto político que estamos a punto de desvelar podría sacudir los cimientos de Ecuador y más allá. Sí, señores y señoras, porque el presidente Noboa ha soltado una bomba. Está dispuesto a recibir tropas militares de Estados Unidos en su territorio. Esto no es una exageración, esto es una alerta roja que podría cambiarlo todo en la región. Vamos a analizar cada detalle porque esto va más allá de una simple ayuda internacional. Y la alerta es máxima porque el mandatario ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que Ecuador necesita ayuda externa para combatir al crimen organizado y para combatir el narcotráfico que devoran el país. Pero lo que realmente inquieta es la forma en que ha señalado que las tropas estadounidenses, esas hipotéticas tropas estadounidenses, no patearían las calles de su país, sino que apoyarían sencillamente en operaciones específicas. Pero ojo, hay que buscar lo que está detrás de esas palabras. ¿Es esto solo una ayuda o una rendición abierta? Porque la historia y los datos nos dicen que la situación de inseguridad en Ecuador ha llegado a niveles realmente alarmantes. A propósito, esta situación no servirá para profundizar en algunos problemas de monta en la región. En su entrevista con CNN, Noboa fue claro. Dijo, necesita de la ayuda de Estados Unidos para enfrentar la escalada de violencia que azota esa nación. Pero la polémica que se cierne sobre su postura, y es bueno señalarlo, es que esto, aparte de interpretarse como un acto de sumisión ante los Estados Unidos, estaría poniendo en jaque la soberanía nacional ecuatoriana y marcaría un terrible precedente para la región. Y el mensaje es contundente porque Ecuador está dispuesto a colaborar con lo que se llama una guerra transnacional contra las bandas criminales. Pero ¿qué significa realmente esto? Aunque asegura que las tropas no estarían patrullando las calles del Ecuador, el deseo de cooperación y apoyo externo es evidente y sobre todo preocupante, pues deja en evidencia una posible dependencia peligrosa. Vamos a citarlo textual. Dice Noboa, no es algo nuevo, es una discusión que ya llevamos hace meses. El gobierno está abierto también a bases internacionales, por eso lo propusimos, dice, un proyecto de ley en la Asamblea por medio de la bancada del Movimiento Acción Democrática Nacional, que de nacional solo tiene el nombre, y también que exista un trabajo en conjunto con el ejército ecuatoriano y con la Policía Nacional, señaló Noboa. Citamos textual. Y esto no solo es una percepción, fíjense, porque los datos muestran que en los últimos 4 años los homicidios en Ecuador se han disparado en más de un 500%. Un aumento que asusta realmente porque, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, refleja una crisis que no tiene o no da oportunidad para que las decisiones se tarden más en tomarse. Pero, ¿cuáles son esas decisiones? Claro, algunos pueden pensar que esto es solo un discurso político, pero la realidad dice otra cosa, porque Noboa ha mencionado que ya ha sostenido conversaciones con las autoridades estadounidenses y están esperando una nueva reunión para consolidar ese apoyo militar. Es solo una estrategia, una línea roja que se puede cruzar sin retorno. Y cuidado, porque este movimiento también puede ser la antesala de una intervención total, porque la invitación a las tropas extranjeras bajo la excusa de colaborar en presuntas operaciones específicas, ¿quién especifica eso? ¿En cuál fundamento legislativo puede estar especificado ese tipo de cosas? El señor Noboa, por supuesto, no nos lo responde. Y eso, amigos, sería una derrota para la soberanía del país andino. Porque la postura del señor Noboa nos recuerda a otros países en América Latina que en momentos de crisis han recurrido a potencias extranjeras para resolver esa situación. Esta apuesta que hace Ecuador podría marcar, insistimos, un precedente peligroso. Y fíjense que yo les traigo por aquí una propuesta, un texto que vale la pena revisar en el marco de esta militarización de la política internacional de Estados Unidos, específicamente con América Latina. Y este texto de Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo, es interesante porque pone el dedo en la llaga. Y lo mejor de todo, que lo puede encontrar de manera gratuita en la web. Y es específicamente
el empeño de Estados Unidos de imponer un tutelaje militar y de seguridad sobre la región a costa de presuntamente luchar en contra de los movimientos promotores de actividades de terror y los grupos delincuenciales o del crimen organizado. Y ahí está bien explicado esta situación, porque al final del día es una militarización encubierta de la política exterior de Estados Unidos. Pero mientras algunos ven en esto, digamos, la entrada de los gringos allá, una posible solución ante la violencia, otros advierten que esto es un paso hacia la pérdida del control sobre asuntos nacionales, porque la soberanía se pone en juego y muchos temen que en realidad esto sea una estrategia para justificar una posible ocupación o control externo. Y es un dilema que enfrenta toda la región. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder para frenar el caos producto de la violencia de la criminalidad organizada? Que en parte es responsabilidad de los Estados Unidos, porque es el principal mercado para el consumo de sustancias ilícitas y otras cosas espirituosas. Pero fíjense que la propuesta de una base militar en las islas de las Galápagos y otras instalaciones mostrada por Noboa hacia Estados Unidos evidentemente va a contravía de lo que ha sido la postura o lo que fue, mejor dicho, la postura de esta nación en los últimos años. Específicamente en la administración del presidente Rafael Correa, una de sus promesas de campaña y además obras cumplidas fue la expulsión de la base de Manta de Estados Unidos en Ecuador. Y recordemos que desde esa base de Manta se coordinaron operaciones para aquel ataque sobre los guerrilleros de la FARC en territorio ecuatoriano, que fue ejecutado por el ejército colombiano en la administración del señor el ubérrimo Álvaro Uribe Vélez, y que era ministro de Defensa, el Premio Nobel de la Paz, el señor Juan Manuel Santos. Una agresión que, por cierto, es penada por los organismos internacionales. Pero como bueno, se maneja el occidente así. Volviendo a nuestro tema central, recordemos que Estados Unidos no es ajeno a intervenciones en la región, porque si vamos a nuestra historia encontraremos los ejemplos sobran, y la presencia militar controversial, por ponerle una palabra suavecito. Y los ejemplos, decíamos, Guantánamo. ¿Cómo ha servido Guantánamo para esta política de securitización de Estados Unidos? Entonces, la propuesta de Noboa refleja desesperación por controlar la violencia, pero también una dependencia que no solo puede estar asociada a ese tema. Y al final, la pregunta clave ¿es viable que Ecuador mantenga su autonomía mientras coopera con fuerzas externas en las operaciones internas? La respuesta, amigos, todavía está por escribirse, pero las señales indican que estamos en un punto de inflexión que puede cambiar el destino del país para siempre. Y además con un ingrediente que dejamos para el final, que es precisamente también la tercerización o privatización de los elementos de la guerra y de la lucha contra la inseguridad, específicamente con la llegada del señor Erik Prince como apoyo a Noboa para presuntamente luchar contra la inseguridad. Pero fíjense este detalle, y le tenemos otro texto que lo puede encontrar fácilmente en internet, en la web gratis, que es La empresa Guerra, de Darío Acelini. Y este texto nos explica con detalle la situación que está viviendo Ecuador, con este intento de incluir contratistas privados, un nombre muy rosado para la palabra mercenario, para combatir presuntamente y hacer operaciones bajo el sustento de, usted va a saber cuál ley, contra la delincuencia. Eso es sencillamente, según este texto que estamos dando para la consulta y la formación del criterio crítico, exactamente usted tenga los detalles de cómo el Pentágono, Estados Unidos, viene en un proceso de tercerización de los conflictos. ¿Para qué? Para huir al derecho internacional, para huir a los tratados internacionales y así evadir responsabilidades, como ha venido haciendo con Guantánamo, con los vuelos secretos de la CIA, utilizando países de Europa, de la Europa Oriental. Entonces, los precedentes ante esta pretensión no son, por supuesto, nada halagüeños para la región, y evidentemente es una cuestión que merece la atención y el debate democrático de todos los
latinoamericanos en su conjunto. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Gil.